Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos como todos los miércoles a las cartas sobre la mesa. Como ya saben, el espacio de PTV que dedicamos a tratar acerca de un tema de actualidad. Siempre lo hacemos desde diferentes perspectivas y desde diferentes puntos de vista para que ustedes desde sus casas puedan establecer sus propias conclusiones. El tema de la tarde, el tema central sobre el que vamos a poner las cartas sobre la mesa son los presupuestos generales del Estado. El pasado viernes, día 27 de septiembre, lo aprobaba el Consejo de Ministros y se presentaban posteriormente el lunes en el Congreso. Unos presupuestos de los que tienen diferentes lecturas nuestros contertulios y de los que imagino que ustedes también tendrán sus propias conclusiones. Decirles que su opinión nos interesa muchísimo y que, como siempre, tienen ese canal de participación abierta entre ustedes y nosotros, que son nuestros números de teléfono 951 15 0010 y 951 15 0011. Sin más, paso a presentarles a los invitados de la tarde. Patricia Navarro, senadora del Partido Popular, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. También Francis Montiel, concejal socialista, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y en último lugar, Álvaro Carreño, que es del Comité de Dirección Provincial de Izquierda Unida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como les decía, ya tenemos presupuestos generales del Estado para el próximo ejercicio 2014, unos presupuestos que en líneas generales, bueno, pues recortan la inversión, también recortan el gasto de la deuda, pero también esos presupuestos, ya han anunciado el Gobierno, que no plantean de momento subida de impuestos. Eso sí, se suben las pensiones aproximadamente en un 0,25%, es decir, el mínimo que estaba estipulado. Para comenzar, para que ustedes se puedan hacer una idea general, a mí me gustaría pedirle a cada uno de nuestros invitados que valoraran en líneas generales estos presupuestos. Bueno, pues nosotros desde el Partido Popular estos presupuestos los hemos valorado como los presupuestos de la recuperación. Tú misma lo comentabas, Isma, estos presupuestos parten de una política económica rigurosa que ha mantenido el Gobierno de Mariano Rajoy y, por tanto, también ese rigor se ha extrapolado a la hora de elaborar los presupuestos generales del Estado. Y eso pues ha permitido que podamos reducir pues cuestiones como la prima de riesgo, el déficit que tenemos en España, y eso va a hacer que España se ahorre alrededor de 5.000 millones de euros. Esto va a permitir que ese dinero se pueda destinar a la recuperación. Efectivamente, no son unos presupuestos para tirar cohetes, porque evidentemente todavía estamos en un proceso de recuperación de la economía española y quizás, como dijo el alcalde en el día de ayer, yo creo que de manera muy acertada, no estamos en el momento de grandes inversiones, sino de políticas sociales potentes, y eso es lo que intentan estos presupuestos generales del Estado, tener su principal capítulo, tener el corazón de estos presupuestos generales puestos en las políticas sociales y en el mantenimiento fundamentalmente de partidas tan importantes, como tú comentabas, de las pensiones y de las prestaciones de desempleo, igualmente que el resto de las políticas sociales, que es necesario pues mantenerlas e intentar que se mantengan con el mismo nivel de calidad y de cobertura que hasta ahora hemos tenido. Vamos a tener la oportunidad de hablar de algunos de los aspectos en los que incidía Patricia. Vamos a seguir con esa valoración ahora por parte del Partido Socialista. Probablemente estos presupuestos eran predecibles. A mí personalmente me hubiera encantado equivocarme, pero me los esperaba. Estos presupuestos son un paso más en ese desmantelamiento del Estado social de derecho que se está produciendo con la excusa de la crisis. Porque es verdad que hay que recortar, pero lo que te marca hacia dónde quieres tú ir es cómo priorizas dónde tienes que hacer el ahorro. Y bueno, a mí me parece, no sé, me falta la palabra, que recortar creo que en torno al 40% de las políticas sociales no es precisamente apostar, y sanidad, incluyo la sanidad, no es precisamente apostar por la sostenibilidad del sistema de cobertura social. Tener un decrecimiento fuerte de 2 cifras en educación tampoco es apostar por el futuro del país. Y solamente un matiz, Patricia,
La prima de riesgo no tiene nada que ver con los presupuestos generales del Estado. No está ahorrando un dinero, es lo que yo he Sí, dicho. pero Y ese dinero no tiene nos nada permite que ver. invertir en No tiene nada que ver en otras la prima de cuestiones. riesgo con los presupuestos generales del Pero Estado. nos está haciendo ahorrar sí, dinero. pero ese dinero Pues se eso es lo que podría yo estar invirtiendo, Y eso es lo que estamos haciendo. priorizando Eso es lo que estamos sobre haciendo. temas sociales o temas que fomenten el empleo. No se ha hecho. Los presupuestos, es verdad que tenían que ser austeros, pero bueno, todo el mundo sabe que cuando hay que reducir gastos, el sitio de donde tú lo reduzcas dice a las claras qué es lo que tú quieres conseguir. Y en este caso se han seguido recortando la sanidad, la educación y la dependencia, que son elementos fundamentales de un Estado social de derecho como la Constitución dice que España lo es. Vamos a conocer la posición, esa valoración de Izquierda Unida y enseguida vamos a atender esas llamadas que me comentan, ya tenemos al otro lado. Pues bien, desde Izquierda Unida me gustaría en primer lugar poner en contexto estos presupuestos. Y es que hace 2 veranos, tanto Partido Socialista, que gobernaba en ese momento, como Partido Popular, se pusieron de acuerdo en menos de 24 horas para reformar la Constitución. Reformar la Constitución en el artículo 135 para priorizar el déficit antes que los servicios sociales, la sanidad, la educación o cualquier otro sector que sirva para el desarrollo de nuestro país. En este sentido, estos presupuestos responden a esa realidad. La Constitución está reformada, que esto es único en el mundo, y se prioriza el pago de la deuda antes que cualquier servicio público. Y el estado del bienestar está menoscabado por esta reforma. Por lo tanto, ese es el contexto en el que tenemos estos presupuestos. Ahora bien, en este sentido, si ahora se ahorra, como dice Patricia, se ahorra en prima de riesgo, pues ese dinero va directamente para pagar deuda. En este elemento torticero que tenemos de endeudamiento sin parar para darle dinero a los bancos y endeudar el Estado, convirtiendo las deudas privadas de los bancos en deuda pública, de tal manera que los bancos prestan dinero al Estado al 6% cuando a través del Banco Central Europeo se le presta a los bancos al 1%. Por lo tanto, estamos haciendo una transferencia de rentas desde la gente que está en la calle hasta los bancos. Y así estamos viendo cómo hay menos dinero para sanidad, para educación, para inversiones, y todo eso hace que el paro aumente. Hay un detalle muy importante de este presupuesto que me gustaría resaltar, y es que crece la partida para prestaciones por desempleo. Eso no hace más que indicar que el Partido Popular renuncia a la creación de empleo. Simplemente aumenta un poco el gasto en prestaciones por desempleo, sabiendo que están recortadas y cada vez se le da menos prestación a los desempleados y la cuantía es menor. Por lo tanto, se espera que se siga manteniendo esta cantidad de más de 6 millones de parados. Por lo tanto, son los presupuestos del paro, de la precariedad y de no responder a la realidad que necesita este país de avanzar y crear empleo. Por lo tanto, renuncia totalmente el Partido Popular con estos presupuestos a crear empleo. Vamos a tener la oportunidad de que Patricia conteste a estas afirmaciones de PSOE y de Izquierda Unida por alusión, pero vamos a atender esa llamada de teléfono. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Paco. Paco, ¿qué nos quería comentar? Mira, aquí a los pensionistas le van a subir un 25%, ¿no? 0,25. Y las cosas van subiendo. La atacáis nada más que al prove, ¿no? Al prove la atacáis, ¿no? No la atacáis a otra persona. Los impuestos, pagan más impuestos, más, el agua más cara, la luz más cara, la sanidad, al hospital hay que pagar. Pero ¿qué país vivimos? Vamos a vivir los tiempos de antes, con la espargata y los pantalones remendados. Eso es lo que va a haber en este país. El pobre más pobre y el rico más rico. Y eso es lo que hay en este país. A ver si te arreglamos esto, señores del PP, que ya está bien la cosa, ¿no? Está bien, con el pasteleo que tenéis todos. Y perdona la molestia, pero es mi opinión. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, pues ahí queda esa opinión de Paco, que además nos sirve para enlazar el primer asunto con el que vamos a comenzar este debate con los tres grupos políticos acerca de los presupuestos generales del Estado para 2014. Y es que uno de los puntos más polémicos, como nos comentaba Paco, ha sido el tema de las pensiones. Las pensiones suben, en concreto un 0,25%, es decir, el mínimo que hay estipulado. No sé, bueno, pues cómo valoran los diferentes grupos esta subida y sobre todo si va a servir para aliviar un poquito la carga de los pensionistas.
Bueno, pues a mí lo primero que me gustaría es contestarle a Paco, porque evidentemente lo que quiere hacer este Gobierno, precisamente con las pensiones y con la reforma que está planteando, que ya pues tiene su reflejo en estos presupuestos generales del Estado para 2014, es evitar que se vuelvan a dar circunstancias en las que se congelen, como ya ha pasado en anteriores ejercicios, concretamente bajo gobierno socialista del señor Rodríguez Zapatero. En ese momento sí perdieron los pensionistas poder adquisitivo, porque al congelar las pensiones y al subir, pues como él decía, la luz, el agua, se perdía poder adquisitivo. Estamos viendo en estos momentos, ahora mismo, un momentito, Patricia, concentraciones pues de pensionistas que han tenido lugar durante este otoño, este invierno, a las puertas de la Seguridad Social, pues sobre todo reclamando la revalorización de las pensiones. Con esta pequeña subida, ¿se revalorizan conforme a lo que debieran o no? Vamos a ver, se establece un índice diferente al que estaba establecido. Hasta ahora se revalorizaban por el IPC y ahora se establece otro índice mucho más acorde con índices que tenemos en países de nuestro entorno y que además está estudiado y está, pues más que matemáticamente cuadrado, que con este índice hay más posibilidades de que nuestro sistema de pensiones sea sostenible a largo plazo, porque Paco tendrá que mirar por su pensión, pero digo yo que tendrá que mirar también por la pensión de su hijo y de sus nietos. El Sistema Nacional de Pensiones estaba al borde de la quiebra. El gobierno del señor Rodríguez Zapatero no solo no revalorizó las pensiones, las congeló, que por ley estaba obligado a hacerlo y sin embargo las congeló, sino que además dejó de ingresar pues muchos miles de millones al fondo de reserva, que es esa huchita que se tiene para que los pensionistas en un momento de crisis como en el que estamos tengan garantizadas sus pensiones. Eso con esta reforma pues no se va a producir. Ahora es un 0,25, pero se establece que en momentos de crecimiento, que los habrá y que esperamos que sean muy pronto, esa revalorización se hará con el IPC más el 0,25, es decir, que no siempre vamos a estar en esta situación, sino que en función de cómo esté la economía, nosotros lo que vamos a intentar es garantizar esa sostenibilidad, ese futuro de las pensiones. Paco tiene que mirar por él, pero tendrá que mirar también por la pensión de su hija o de su hijo y por la pensión también de sus nietos, y en eso es en lo que está fundamentada la reforma de las pensiones y que tiene, pues como digo, su traslación a estos presupuestos generales del Estado de 2014. Vamos a conocer enseguida la opinión de PSOE y de Izquierda Unida, pero tenemos otra llamada de teléfono. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Claudio. Claudio, ¿qué nos quería comentar? Pues mira, esto que está pasando ya lo hemos vivido los españoles otra vez. La otra vez cuando terminó Felipe González estábamos las mismas, con 5,5 millones de parados y las pensiones no estaban ya, que se tuvo que hacer el pacto de Toledo urgente, porque los pensionistas ya no había dinero para pagarnos. Esto ya lo hemos pasado 2 veces. Y yo lo que digo una cosa, con 9 millones de jubilados, con 5,5 millones de parados y 4 millones de empleados públicos y 16 millones de cotizantes, si nosotros subimos la jubilación con el IPC, esto dura menos que una pompa jabón, porque no se puede mantener 11 millones de obreros a 9 millones de parados y a 9 millones de jubilados y 6 millones de parados. Eso es imposible. Esto hay que darle un arreglo. Y yo creo que lo que ha hecho el gobierno está bien, pero le ha faltado algo. Aquí lo que tienen que hacer es que a los jubilados que cobren más de 1.500 euros, a eso que le quiten el 30%, que es lo que han hecho en Irlanda. Eso lo han hecho por ahí, estos países que están saliendo ya. Y a los pensionistas que cobran 400 y 500 euros, que a eso no le pueden quitar nada. Hay que empezar por los que más ganan. Particularmente otra cosa, no se debe de poner maere para nadie. El que se quede parado, que se busque la vida. No lo podemos meter otra vez a jubilación, que fue lo que hizo Felipe González cuando la reconversión industrial, que metió a 2 millones de jubilados en la administración con menos de 50 años, que es el problema que tenemos actualmente ahora, que hay pensionistas que tienen 70 años y llevan cobrando más de 20 años. Ese es el problema que tenemos en España, por no hacer las cosas bien. Pero como aquí todo el mundo quiere coger muchos votos, pues este es el resultado de los votos. Pues muchas gracias. El resultado es que el pueblo va en decadencia. Y yo quisiera decirle a los políticos
que nosotros estamos sufriendo las consecuencias y los jubilados más, pero que ellos no están sufriendo consecuencia ninguno. Ellos tienen su sueldo, van en sus coches oficiales, siguen cobrando sus primas, sus dietas, las comidas esas con los cangrejos, con las cigalas, con la molivera, ellos tienen lo mismo. Claudio, nosotros no. Claudio, Y muchas eso es lo que gracias. tienen que hacer, que se echen de verdad a la calle y que se pongan de acuerdo y que no se echen mala cara uno a la otro lo que están Claudio, haciendo, muchas y gracias. que defiendan al pueblo. Muchas gracias por Nada, esa un saludo para todos. llamada, por esa aportación, un saludo. Vamos a seguir porque tenemos más llamadas y además están, bueno, pues PSOE e Izquierda Unida esperando para contestar acerca del tema de las pensiones. Claudio ponía sobre la mesa un tema que a mí me parece muy interesante y es, habría que plantearse si el sistema de pensiones es realmente sostenible, si es realmente viable, tal y como estamos en estos momentos. Vamos a ver, el sistema de pensiones, como todos los sistemas donde se guarda una determinada cantidad de dinero, tiene una entrada y una salida. En esta última reforma se ha hablado fundamentalmente de los problemas que está generando la salida. ¿Por qué? Pues porque vivimos más y porque además habría que recortar y habría que eliminar esa excesiva cobertura que al parecer, según los postulados del gobierno actual, tiene. Pero no se habla para nada de otro punto, que es la entrada. Las políticas activas de empleo serían la mejor forma de mantener el sistema de pensiones, porque con mayor empleo entraría más dinero en las arcas del Estado a través de la seguridad social, de sus cuotas. Y eso no se ha dicho. Además, se ha vuelto a hacer algo que a mí personalmente me rechina mucho, y es hablar demasiado de la fórmula matemática. Patricia, las matemáticas no sirven para eso. No, sobre todo cuando se te cae un sistema de pensión y puedes dejar sin cobertura no le bajes la pensión de personas mayores. No le bajes la pensión a un pensionista en nombre de las matemáticas, No. por favor. Las matemáticas sirven para calcular. Esa es su ya nobleza. Sabemos que en el PSOE las matemáticas sirven de poco, porque aquí vemos cómo nos habéis dejado ¿Me el dejas país. terminar? Yo te he dejado hablar. Sí, como me estás hablando, yo te respondo. Pero yo no te he respondido. Si hablas tú, hablas tú. Si hablo yo, no me hablo refiero yo. a ti directamente. Vale, Francis. pero te diriges a mí. Entonces, las matemáticas sirven para plantear una estructura, para hacer unos cálculos. Las decisiones las toman las personas, basándose en unos simples cálculos. Unos pueden decidir una cosa y otros pueden decidir otra, dependiendo de lo que se quiera hacer, de a dónde se quiera llevar el país o de qué es lo que se quiera apoyar o recortar. Aparte de eso, hay dos datos objetivos. Uno, el IPC en agosto, o sea, el coste de la vida, en agosto había subido el 1,50 y algo. En agosto. Todavía tenemos que llegar a diciembre. Y las pensiones van a subir para el año que viene el 0,25. Luego hay un factor diferencial, ahí sí puede aplicar simplemente la aritmética, y si a 1,50 y tanto le quitas 0,25, te da una depreciación por encima del 1,25. Entonces, que habría que racionalizar la forma en que se dota de fuerza a la hucha de las pensiones, sí, pero no rompiéndolas. Yo tengo que decir que a mí me gusta mucho que entréis en diálogo. A mí me gusta mucho que entréis en diálogo los tres, aunque estéis en vuestro turno, porque a mí me encanta que las personas desde su casa vean esos diferentes puntos de vista enfrentados y sobre todo con matices, porque es verdad que muchas veces se nos olvidan, estamos aquí sentados, estamos pensando muchas cosas. Me encanta que entréis en ese diálogo los tres y yo creo que eso es lo que va a enriquecer a todas las personas. Vamos a dejarle a Álvaro que opine y enseguida Patricia va a contestar a Francis las afirmaciones que hacía acerca de las pensiones, las que aludía al gobierno. Vamos a dejarle a Álvaro que opine. Muy bien, muchas gracias. En cuanto a las pensiones,
hay que decir que la reforma que se ha hecho no es el único camino y no es la única vía. Hay que decir que en muchos países existe una partida presupuestaria que va a acompañar la recaudación para la hucha de las pensiones. No solo los trabajadores inactivos que están aportando para las pensiones de hoy financian las pensiones de hoy en día, sino que existen partidas presupuestarias que aumentan y complementan esas pensiones. Y lo hay en los países más avanzados de nuestro entorno. Por lo tanto, la reforma que se ha hecho de las pensiones es una reforma que va a bajar el dinero que cobra cada pensionista mensualmente. Y la prueba está en que el año que viene se va a perder un poder adquisitivo mínimo del 1,25%. Es más, en cuanto a las pensiones futuras, si ahora estamos en época de crisis y el factor que se ha puesto es el mínimo, que se crece el 0,25, pero estamos viendo que ni siquiera llega para mantener el poder adquisitivo, tan lastrado con recortes en sanidad, con copagos y con recortes en otros servicios sociales, en dependencia, etcétera, que luego hablaremos. Todo eso hace que en época de bonanza económica tampoco se va a poder subir mucho más para compensar las épocas malas, porque el límite, lo ha dicho Patricia, el IPC más 0,25. No se puede subir más del IPC más 0,25. Eso quiere decir que nos vamos empobreciendo en época de crisis y no vamos a ir recuperando en época de vacas gordas. Por lo tanto, esta reforma de las pensiones no es el único camino y hay muchas formas de... Se está hablando mucho del gasto y que hay que ahorrar, pero es que hay otra vía, que es aumentar los ingresos. ¿Por qué no se cambia la fiscalidad para que quien más pague, quien más gane, pague más? ¿Por qué no se pone impuestos a las grandes fortunas que tienen muchas facilidades para evadir impuestos? ¿Por qué no se lucha contra el fraude fiscal? Que en estos presupuestos viene una reducción en materia de Hacienda para inspectores fiscales y demás. Por lo tanto, el Gobierno también renuncia a recaudar más por vía de impuestos a quien más tiene para que aporten, y además que son la mayoría culpables de esta situación de crisis, los bancos y las grandes compañías, y sin embargo eso renuncia totalmente este Gobierno en cuanto a hacer cargar la crisis a los que más tienen, y sin embargo no busca vía alternativa tampoco para luchar contra el fraude fiscal. Por lo tanto, son dos oportunidades perdidas para tener más recaudación, y eso evitaría tener que hacer recortes. Por lo tanto, esta fórmula matemática y aritmética es simplemente una forma de intentar que la gente no entienda que su pensión va a perder poder adquisitivo y que cuando vaya a comprar 4 barras de pan va a suponer más parte de su sueldo que lo que estaba suponiendo hasta ahora, y cuando vaya a intentar hacer la cesta de la compra va a tener menos capacidad de compra. Y además hay que tener en cuenta, lo último que quería añadir, es que las familias, los pensionistas, están sosteniendo a gran parte de las familias que están pasando problemas por causa de la crisis. Por lo tanto, renunciar o reducir el poder adquisitivo de los pensionistas quiere decir que la sociedad en general, que está sosteniéndose en gran parte por esa ayuda familiar que dan los pensionistas, se va a ver afectada. Y el estallido social que está evitando los pensionistas ayudando a sus familias, lo tenemos a la vuelta de la esquina. Bueno, vamos a ver qué nos quiere contar, bueno, pues las personas que están al otro lado, en sus casas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes, le escuchamos. ¿Con quién hablamos? Hola, muy buenas tardes. Me llamo Manolo. Manolo, ¿qué nos quería comentar? Voy a intentar ser lo más breve posible. Sí, por favor, porque vamos ya de tiempo. Sí, en primer lugar, felicitar a la profesora de matemáticas de la persona que hay del Partido Popular, a la profesora de matemáticas de Patricia, felicitarla. La mejor, no me diga usted el nombre por pano, yo nunca he hablado con él, la felicito porque explica usted los números de maravilla. Claro, usted explica sus números. Lo que tiene usted que defender de su partido, lógicamente, si no los defiende, mañana no está usted sentada y está en la puñalera Rubén. Entonces, lealtad a quien nos pone. Eso no es enchufismo, eso es enchufismo político, eso es pasarle la mano por el lomo a quien me da el carguito. Una cosa, en los presupuestos generales del Estado hay 42 millones de euros para coches oficiales. Se les ha subido un 28% las subvenciones a los partidos políticos. Un 28%. Un 42 millones, porque yo me he leído los presupuestos generales del Estado, para coches oficiales, habiendo autobuses, Se quita el 50%, el 48,5%, para ser más exacto, de la ley de dependencia, con lo que significa que se ha terminado la ley de dependencia. Usted ahora, señora Patricia, creo que han dicho que se llama, usted me lo podrá vender la burra como le dé la gana. Ha dicho usted ya lo de la herencia, lo de la auténtica herencia, que el país que cogimos, que tiene usted razón. Ustedes descubrieron el país hecho un auténtico desastre. Eso no lo he dicho yo.
y le doy la razón. No le he dicho nada de la herencia del país que cogimos, perdone. No, lo usted tengo ha dicho aquí antes, desde luego y ahora si quiere se lo vuelvo a antes, explicar, pero usted yo no he ha dicho antes a la absolutamente compañera nada que de tiene a su eso. derecha, usted No le lo ha he dicho a la dicho. compañera que tiene a su derecha, Quizás el que tiene el cliché demasiado ya establecido es usted, porque yo no he hablado de herencia. Hace 2 años escuché yo al señor Rajoy, a la señora de Cospedal, que es su secretaria general, decir que las pensiones eran intocables, que los pensionistas no iban a perder poder adquisitivo, vaya que todo lo he escuchado yo. Y ya termino. Usted me lo podrá ahora disfrazar como le dé la gana. Esto no es ni herencia ni nada. Es simple y llanamente más, yo lo entiendo, políticas ideológicas muy de derechas. Y ustedes, como son muy de derecha, tienen que practicar lo que practican los gobiernos rancios de derecha, la política que ustedes practican. Gracias, Manolo, por esa intervención y buenas tardes. Vamos a tener la oportunidad de que Patricia conteste a todas sus afirmaciones y también a PSOE e Izquierda Unida, y con esa intervención vamos a zanjar la parte de pensiones porque el presupuesto da mucho más de sí. Es que nos hemos centrado en un tema que quizás es polémico, pero hay muchas más partidas de ese presupuesto que también queremos abordar. Que digo yo que con 2 Manolos sobra aquí Izquierda Unida y PSOE, madre mía. Vamos a ver, yo en ningún momento he aludido que podría haberlo hecho a la herencia recibida y de hecho, bueno, pues no me importaría volver a contextualizar los presupuestos generales del Estado en el marco en el que debemos contextualizarlo. Antes lo comentaba el compañero de Izquierda Unida y no lo he hecho. Y en las pensiones, hombre, hay que recordarlo, y es que hay que recordarlo, y hay que, en honor a la verdad, pues decir que precisamente esta reforma lo que va a blindar es las pensiones y lo que va a intentar es impedir que se vuelva a hacer lo que se hizo en un momento dado del gobierno del señor Rodríguez Zapatero cuando peligraba la sostenibilidad, no la sostenibilidad, sino el pago de las pensiones de esos ejercicios que todavía le quedaban por delante y se tuvieron que congelar. Y yo creo que el aumentarla 0,25 como mínimo es como mínimo algo mejor que el congelarla. Yo creo que ahí tenemos que estar todos de acuerdo. Y luego, hombre, yo creo que si la economía va bien, y la economía irá bien, porque tiene que ir, evidentemente todos son ciclos y en eso yo creo que todos estamos de acuerdo, la economía es cíclica, nosotros estamos saliendo ahora de un periodo de recesión y tendremos que empezar a crecer. Y cuando empecemos a crecer también seguirán subiendo los precios y cuando suban los precios el IPC estará más alto. Y cuando el IPC se cruce con ese 0,25%, evidentemente la subida de las pensiones será mucho mayor. Y eso son matemáticas que, bueno, a lo mejor, querida Francis, tú la puedes interpretar para lo que a ti te conviene, y igual que el compañero de Izquierda Unida, y aquí no hay interpretación posible, esto es 2 más 2 son 4. Pues yo te voy a dejar un ejercicio, ahora ya no, porque no tenemos tiempo. Mira, este año probablemente... Brevemente, por favor, que muy cortito, que muy cortito. Pero que al final este la que tiene que contestar a todos soy por yo. Eso, ¿no? Si esto te lo voy a dejar como y ejercicio. no me deja que yo le conteste a ella, pero ella me contesta te a lo mí. voy a dejar como ejercicio. Vamos a dejar es que entonces, ¿qué Patricia tiempo tengo yo para habías poder terminado, decirlo? ¿no? Creía que habías terminado. No, Perdona, no he terminado. perdona. Porque es que efectivamente tenemos que decir que este año sube ese 0,25%, que es el mínimo, pero es que el fondo de pensiones también crece un 0,4%. Yo no sé este señor Manolo de dónde se ha sacado la subida de los coches oficiales de tal. A mí me gustaría que Manolo viniera un día conmigo, con Francis, con nuestro compañero de Izquierda Unida, a hacer un día normal de política, porque es que de verdad que es muy triste para una persona que se deja todos los días la piel por una vocación de servicio público tener que escuchar estas cosas por televisión y por la radio. Y a mí aquí, pues mira, aparte de las pensiones, me gustaría hacer también una defensa de esta actividad que de vez en cuando a algunos ciudadanos pues tenemos el honor de practicar, que es la política. Nosotros no estamos ajenos a la realidad, tenemos padres o tenemos abuelos que son pensionistas, tenemos hermanos que están parados, tenemos personas en nuestra familia que lo están pasando mal y que nosotros ahora mismo estemos intentando de cada uno desde su posición arreglar pues la situación que estamos padeciendo en España, no quiere decir que estemos en una situación de privilegio, ni muchísimo menos, ni mariscadas, ni coches oficiales, ni nada. Yo invitaría a Manolo a que se viniera un día pues de trabajo normal con cualquiera de los que estamos aquí sentados. Pero desde luego me gustaría también que aclarara dónde están esas partidas de subida, porque es que precisamente en estos presupuestos se baja una media de un 4,7% el presupuesto de todos los ministerios
Ministerio, de todo, y ahí incluye todo, incluye pues dietas, coches oficiales, etcétera, 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 manteniendo, eso sí, el sueldo de los funcionarios, que también son los que sostienen en buena parte la Administración General del Estado y por tanto también este país. Manteniendo ese sueldo de esos funcionarios que por cuarto año consecutivo se va a congelar, vamos a tener también la oportunidad de hablar de ese sector muy rápidamente. Os pido si queréis hacer alguna matización. Solamente a la recuperación del poder adquisitivo por parte de los pensionistas. Van a perder este año, si nos quedáramos en un IPC del 2 o el 2,25, que puede que llegásemos, perderían 2 puntos, necesitarían 4 años de bonanza para poder recuperarlo. No es tan fácil como ahora te doy el 0,25 solo y después vas a tener el 1,25. No se pueden usar los números como piedra, Patricia. No se puede. El ejercicio. No recuerdo yo, Francis, el IPC cuánto creció el año que el señor Rodríguez Zapatero congeló las bueno, pues pensiones. vamos a dejar. Y eso es lo que vamos a intentar agosto, evitar, porque ese año también se congelaron las pensiones al tiempo que subió el IPC. Pero no se hipotecó el futuro. Pero ¿cómo que no se hipotecó el futuro? Pues claro que se hipotecó si se dejó de vamos invertir 17.000 millones de euros. Pero vamos a dejar aquí el asunto de las pensiones, porque como les decía, son muchísimos los malagueños a los que afectan a estos presupuestos, porque hay muchísimos proyectos pues para Málaga que tienen partida, que no tienen partida, que les parece bien a PSOE, a PP, a Izquierda Unida. Vamos a ver también qué tienen que aportar estos presupuestos generales del Estado para la provincia de Málaga y también cuáles son las transferencias que se van a hacer a la comunidad autónoma. Vámonos a publicidad y enseguida volvemos con todos estos asuntos de los presupuestos generales del Estado. Si no has domiciliado el pago del IBI, el segundo plazo del impuesto finaliza el 7 de octubre. Domicilia tus recibos y obtendrás más ventajas. Visita nuestra web www.gestrisam.malaga.eu o llama al 952 13 58 13. Gestión tributaria. Nuestro proyecto es Málaga. Seguimos en las cartas sobre la mesa. El tema de esta semana es sin duda alguna los presupuestos generales del Estado. Hemos empezado por esa subida de las pensiones y estamos prácticamente, bueno, pues a mediación del programa. Nos quedan muchísimos elementos por abordar. Va a terminar el orden de intervención Álvaro, que no había opinado acerca de la última ronda de estas intervenciones, y vamos a pasar con otros asuntos interesantes de este presupuesto. Bien, quería poner encima de la mesa el modelo de pensiones que propone Izquierda Unida. El modelo de pensiones que propone Izquierda Unida es una pensión mínima de 1.100 euros. Y a partir de ahí, ¿cómo se consigue estos recursos? Como lo que he explicado antes, hay que atacar estrictamente a las estructuras de ingresos del Estado. Por lo tanto, con una reforma fiscal progresiva para quien más tiene, más pague, con recuperación de impuestos que se han ido eliminando, como el impuesto de patrimonio, etcétera, se pueden recaudar recursos para poder tener la tan ganada jubilación y descanso de nuestros jubilados y nuestras jubiladas que están sosteniendo esta sociedad. Y además, desde el punto de vista de la paz social, son un eje fundamental para aguantar esta época de crisis tan importante en la que se está haciendo una transferencia, como decía antes, importante de recursos desde los más pobres hacia los más ricos. Bueno, pues vamos a conocer la opinión de los ciudadanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tenemos una llamada. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, pues parece ser que esa llamada ya no está ahí. Recordarles que pueden participar a través del 951 15 0010 o 951 15 0011. Desde el Partido Popular, desde el Gobierno, se ha dicho que estos son los presupuestos de la recuperación económica, es decir, que a partir de ahora, bueno, pues se va a empezar a recuperar todo el sistema económico de España. Habíamos dicho que se congelaba el sueldo de los funcionarios por cuarto año consecutivo, que bajaba también la inversión, por ejemplo, en partidas como la sanidad, y que subía en I+D+I, y también, bueno, pues sube la partida dedicada a las becas. Estos son algunos de los ingredientes de este presupuesto que vamos a tener la oportunidad de ir viendo y de ir conociendo conforme vayan pasando los días y conforme vayan pasando, bueno, pues la semana. No sé, estos presupuestos de la recuperación, ¿cuándo vamos a poder ver esa recuperación y sobre todo si se va a dinamizar el tejido productivo y también el empleo? Bueno, pues en eso estamos, y precisamente pues estos presupuestos lo que intentan es ir digamos, a ese eje que debe de vertebrar la economía en España, sin descuidar en ningún momento pues todo el bloque de políticas sociales que, insisto, intentamos y se consigue, porque al final esa partida dedicada al gasto social aumenta en un 4,4%. Más de 52 euros de cada 100 se destina a gasto social en estos presupuestos. Más de 36 euros de cada 100 se destina a pensiones, y más de 8 euros de cada 100 se destina también a prestaciones por desempleo. Antes comentaba Francis que el problema que tenía el sistema de pensiones era la entrada, y la entrada efectivamente se ataja con buenas políticas activas de empleo que dinamicen el mercado laboral y que hagan posible que haya mayor número de cotizantes en España. Yo tengo que recordar que las políticas activas de empleo son competencia de las comunidades autónomas también desde hace bastantes años, pero que aún así el Gobierno tiene planes de dinamización de empleo que mantiene y que están en estos presupuestos generales del Estado, como el Profea o como el Prepara, y también pues se dotan presupuestariamente y se intentan que sean pues parte de esos motores dinamizadores del empleo en nuestro país. Se intenta, por supuesto, que el grueso de lo que necesitan los españoles, que es esa asistencia social, pues no se toque, y evidentemente dentro de esas políticas sociales lo más importante son las becas, esa subida de un 21,5% que supone más de 250 millones de euros de la subida de la partida de becas. En fin, son presupuestos para la recuperación, porque se apuesta por la educación, se apuesta también por la investigación con una subida importante, y se mantienen las políticas sociales, como he dicho antes, manteniendo la dependencia, tapando agujeros muy importantes que dejaron gobiernos anteriores, por ejemplo, con los trabajadores sociales, y intentando, pues evidentemente, dar cobertura a las comunidades autónomas, algunas sobredimensionadas en esta materia, como puede ser el caso de Andalucía. Francis. Vamos a ver, si esto no fuera un tema tan serio que casi llega a ser dramático, yo haría una broma, que tú y yo hemos leído dos presupuestos distintos. Porque en palabras de los propios responsables del Gobierno, han dicho que se recorta sustancialmente la partida de sanidad y de apoyo a la dependencia, entre otras cosas porque la ley de dependencia no ha sido derogada, como fue la ley de sanidad, en la que se quitó el derecho universal a la atención en caso de enfermedad, no ha sido derogada como está ocurriendo con la ley de educación, pero ha sido cortada de raíz porque se le ha dejado sin dinero. Otra puntualización: los gobiernos regionales gestionan normalmente fondos que le vienen del Estado. Luego, si el Estado no da dinero a los gobiernos regionales o los recorta sustancialmente, difícilmente los gobiernos regionales podrán atender sus responsabilidades, porque sus dineros propios son muy pocos. Y hasta donde yo sé, en esos presupuestos distintos que hemos visto tú y yo, las políticas activas de empleo dinamizadas directa
o indirectamente a través de las regiones, también sufren un serio recorte. Y por último, el tema de la educación. Se están subiendo las tasas, se están cambiando los umbrales. ¿Estás segura que se está fomentando la educación pública en estos presupuestos? Yo no lo estoy. Y no me gusta. Evidentemente tú y yo tendremos gustos distintos. Evidentemente. Vale. Bien, pues estos presupuestos son unos presupuestos de austericidio, y es que en este camino nosotros en España nos estamos viendo abocados a un problema importante de convertirnos en un país en vías de subdesarrollo, que es que en eso estamos. El estado del bienestar se está atacando con estos presupuestos y los anteriores a sus ejes fundamentales, y no se está pudiendo sostener los derechos que tanto tiempo hemos conseguido luchando durante décadas establecer en este país. Por lo tanto, no es posible crear empleo con estos presupuestos. El Partido Popular renuncia a crear empleo con estos presupuestos. Sin embargo, dedica 36.000 millones de euros a rescatar a la banca, y con eso no tiene ningún problema. Sin embargo, no puede dedicar recursos importantes a sanidad, educación, bienestar social, dependencia. Hay que decir que lo que estaba diciendo Patricia antes, los servicios, las competencias que tiene transferidas las comunidades autónomas vienen partidas, transferidas desde el Estado hacia las comunidades autónomas. Son transferencias finalistas, tienen un fin que es la sanidad y la educación. Por lo tanto, esas partidas han disminuido sensiblemente. En total, en torno a un 42% en sanidad, menos que el año pasado en cuanto a las transferencias finalistas. Y así sucesivamente. En cuanto a educación, aparte de la subida de las tasas, aparte del encarecimiento de todo el ámbito universitario, hay que decir que se abandona totalmente la formación profesional y la diversificación en enseñanzas medias y otro tipo de enseñanzas superiores. Y además, con el modelo productivo y el modelo de desempleo tan importante que tenemos en nuestro país, lo que estamos haciendo es financiar carreras a nuestros jóvenes para que emigren inevitablemente a trabajar fuera de nuestro país. Y si se quieren quedar, van a trabajar por menos dinero o van a sufrir mucho paro estructural, porque existe, y no van a poder desarrollar su profesión. Por lo tanto, lo que hay que hacer es aumentar las partidas para recoger más ingresos que se puedan ser invertidos en creación de empleo. Pero en ese sentido, en educación, estamos haciendo un derroche impresionante. La generación mejor formada de nuestra historia está emigrando. Es un exilio económico impresionante que está sufriendo los más jóvenes formados universitariamente, y el resto, que no tiene formación universitaria, en muchas ocasiones tiene muchas más dificultades ni siquiera para emigrar. Por lo tanto, con este tipo de políticas estamos en vías de subdesarrollo. En cuanto a los servicios sociales y la dependencia, estamos abocados a que la dependencia no tenga financiación suficiente. Durante los últimos años, el Estado financiaba el 50% y las comunidades autónomas el otro 50%. La Junta de Andalucía ha tenido que estar financiando hasta un 70 o un 75% en los últimos años el tema de la dependencia, porque el Estado, el Gobierno central, no ha estado a la altura de lo que estaba acordado. Tenía que financiar el 50% y no lo ha cumplido. Por lo tanto, esto es muy torticero, porque este año baja la partida que transfiere a las comunidades autónomas para utilizar en dependencia, y por otro lado la Junta de Andalucía estaba intentando subir esa partida para poder financiar la dependencia. Entonces, al final se ve abocada la dependencia a que no se pueda cumplir y no se pueda financiar y tener una cantidad de dinero suficiente para cumplir dos funciones. Por un lado, atención a los mayores, y por otro lado, crear empleo, y crear empleo para un colectivo muy determinado y que tiene muchas dificultades en acceso al mundo laboral, como son las mujeres, que en su mayor parte son las que han actuado y están actuando como cuidadoras. Y tenemos una cifra estimada de unos 70.000 empleos que se pueden perder en cuanto a cuidadoras o cuidadores en temas de dependencia con este recorte del Gobierno central en Andalucía. Patricia quería contestar a algunas de estas. Bueno, pues sí, efectivamente me parece a mí que voy a tener que repartir los pendrive con los presupuestos, porque no sé qué presupuestos son los que hemos mirado unos y otros, la verdad. Yo desde luego tengo constancia de que, por ejemplo, la partida de sanidad ha subido 3,2 millones de euros. Efectivamente, en otras circunstancias económicas se debería, y así se hará cuando sea otra la coyuntura,
mucho más de lo que se ha subido ahora. Y, por ejemplo, en formación profesional son más de 20 millones de euros lo que se ha aumentado esa partida. Y luego, evidentemente, claro que es el Estado el que hace transferencias económicas para determinadas políticas que tienen transferidas como competencia a las comunidades autónomas. Luego las comunidades autónomas priorizan dentro de esas políticas y hacen pues lo que más o menos le viene en gana, y nada más que hay que ver pues lo que ha ido haciendo años atrás, no me refiero de un tiempo a esta parte, pero sí años atrás, el Partido Socialista en la Junta de Andalucía con ese dinero destinado a los parados, destinarlo precisamente a todo lo contrario, a unos ERE fraudulentos que se han llevado más de 1.000 millones de euros por delante, y simplemente para conseguir esa paz social de la que tú antes hablabas, que a mí me da hasta escalofrío cada vez que lo escucho, porque por conseguir esa paz social, pues más de 1.000 millones de euros que estaba destinado a los desempleados andaluces, pues fueron a parar a bolsillos de personas vinculadas de una u otra manera al Partido Socialista, y desde luego pues en fin, personas que desde luego no se lo merecían, porque ni eran los destinatarios efectivos de ese dinero, ni debían de haberlo sido nunca. Pero bueno, dicho esto, efectivamente tenemos unos presupuestos que parten de unas circunstancias que parten y que intentan llegar a ese inicio de crecimiento subiendo, insisto, las becas y llegando a una partida de becas yo creo que casi histórica, 1.413 millones de euros para bueno, pues intentar compensar esa subida de la que había hablado y esos umbrales a personas que evidentemente, oye, pues tienen unas circunstancias económicas especiales, son personas que necesitan y que quieren y que se apuesta por ellos para que estudien, para que tengan un futuro, y ahí está la apuesta del Estado, la apuesta de este Gobierno por la educación. Aumenta también, y esto también es política social, la política de vivienda, porque hace poco aprobamos también una ley de fomento del alquiler, rehabilitación y regeneración urbana, y para la aplicación de esa ley fundamentalmente, y también de otras que vienen de gobiernos anteriores, pues aumenta la partida de política de vivienda en un 4,8%. Aumenta la partida de investigación, que también es importante y da valor añadido a todo lo que tenemos, del tejido productivo en España. Perdóname, un 1,3%. Y cultura, también muy importante, porque al final es otra de nuestras grandes industrias, un 17,1%. Patricia, perdona. En general, ¿el presupuesto con respecto al año pasado sube, aumenta o disminuye? Pues mira, yo no te voy a decir si aumenta y disminuye. El presupuesto para 2014 es mayor o menor que el de 2013. El presupuesto que tenemos este año es el que tenemos de acuerdo a las circunstancias. No, si te lo estoy preguntando una cosa, en general, así en el número global. Te voy a contestar muy claramente. ¿Sí? El presupuesto que tenemos este año es acorde a las circunstancias económicas que tenemos y a las que preveemos. Que no hacemos previsiones equivocadas, si yo no te estoy diciendo intencionadamente como hacía el Partido Socialista, que teníamos en 2008 un superávit y nos encontramos con un déficit del 4%. De llegar a donde no queremos. No, bueno, pero es que tú también me quieres llevar a mí a un terreno en el que no voy a entrar. Una cosa. En el que no voy a entrar. Patricia, como tienes tantos datos y yo no lo tengo, te estoy preguntando. Pues entonces partamos de esa base. Te estoy preguntando, como cantidad global. Un 4%. No, como cantidad global. Un 4% sube. Bueno, llegamos al final, llegamos, Patricia, llegamos al final del programa. A mí me gustaría acabar con una pequeña reflexión por parte de cada uno de nuestros invitados. No tenéis ni un minuto tan siquiera para hacer esa reflexión porque estamos prácticamente fuera de tiempo, pero quiero que me digáis qué van a suponer esos presupuestos para los ciudadanos, qué es lo realmente importante, qué se van a traducir en este año. Bueno, pues yo ya lo he dicho y termino como empecé. Estos presupuestos son los presupuestos del inicio de la recuperación económica de España. Eso es lo que se intenta y va al corazón de esas políticas que permitan esa recuperación de la economía española, preservando y haciendo pues, de ello su mayor bandera, las políticas sociales, preservando las pensiones e intentando mantener siempre las políticas de desempleo. Francia. Yo creo que son unos presupuestos insolidarios y que además no van a, ojalá me equivoque, no atacan los dos problemas estructurales de este país, que son fundamentalmente el empleo
el desempleo y el incremento del nivel de pobreza. Álvaro. Muy rápido si puedo, el presupuesto indica que tenemos 1.200 millones menos en transferencias a las comunidades autónomas, 42% menos en sanidad y bienestar, 13% menos en educación, 9% menos en políticas activas de empleo. Pues con esas conclusiones de nuestros tres invitados yo les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros, espero pues que hayan tenido una buena tarde, que sobre todo hayan sabido transmitirle a todos ustedes lo que esperaban de ellos, lo que esperaban, como decía una de nuestras llamadas, de la clase política, esa explicación de los presupuestos, y tendremos la oportunidad de seguir hablando muchísimo en diferentes programas. Muchísimas gracias a los tres, encantada de haber estado con vosotros, y a ustedes decirles que el próximo miércoles a partir de las 7:30 de la tarde tienen una cita aquí en Las Cartas sobre la Mesa.